luz de la verdad. Programa presentado por la comunidad religiosa Iglesia de Dios del Nuevo Pacto. Millones de personas en el mundo piensan que la Biblia es la palabra del único y verdadero Dios. En la actualidad, este libro ha sido traducido a más de 2000 idiomas y dialectos, y se calcula que se han editado unos 6.000 millones de ejemplares. Ningún otro libro que se haya escrito ha ejercido tanta influencia en la sociedad como la Biblia. Sin embargo, su lectura no ha reportado la felicidad ni los beneficios que se esperan de ella. Conozca a través de este programa el porqué de esta situación y lo que verdaderamente enseñan las Escrituras. Un saludo, estimados televidentes. Aquí está la Iglesia de Dios del Nuevo Pacto a través de su programa La Luz de la Verdad en una nueva semana, esperando que dentro de todo este verano que ha sido caluroso, estén bien, se encuentren bien y así también le den un poco de espacio dentro de sus vacaciones para que podamos escuchar y meditar acerca de la palabra de Dios. Algo tan importante en nuestras vidas, queridos hermanos, por todo también lo que estamos viviendo. Desde la región metropolitana nos saluda nuestro pastor como cada semana, a quien invito a que también pueda saludar a todos los que nos ven. Pastor, que Dios lo bendiga. Amén. Bueno, la paz de Dios sea con todos nosotros, estimados hermanos. Una bendición de Dios para ustedes por la paciencia de estar cada situación con nosotros y siempre con la esperanza de tener alguna respuesta de ustedes, algún comentario. Es importante para poder seguir desarrollando nuestros mensajes y saber verdaderamente cómo están llegando ustedes, ¿no? El Dios de paz les bendiga. Espero que lo que vamos a hablar hoy día sea interesante para ustedes. Amén. Y bueno, www.idnp.cl, ahí está nuestra página web. Ahí están nuevos estudios arriba de la página para que usted los pueda leer, compartir, los pueda descargar y también comentar, como lo decía nuestro pastor. Y si quiere escribirnos, iglesiasiglo21@gmail.com, ahí está toda nuestra dirección, ahí nos puede solicitar alguna visita, algún documento adicional al cual a usted le interese por temática. Estaremos siempre abiertos a responder todo lo que ustedes nos quieran decir y también necesiten. Y Amén. antes de también poder comenzar, recordar que estamos tanto en San Rosendo como en la región metropolitana en El Monte, todos los días sábados de 11:30, de 11 de la mañana en adelante en realidad, vamos a estar todo el día ahí hablando la palabra de Dios y también escuchando sus propias preguntas. Bien, antes de comenzar, vamos a ir a realizar una pausa musical y volvemos a su programa A la Luz de la Verdad. Amén.
Bien, estimado amigo televidente, el artículo de esta semana la hemos titulado A la sombra de los bienes venideros. Y con esta temática queremos terminar una serie de 3 programas donde hemos estado tratando de explicar la necesidad de comprender lo congruente que resulta para con la Sagrada Escritura aceptar los cambios en la forma de oración establecida por Dios en el monte de Sinaí tras la muerte del Señor Jesucristo, y que le hayan dado finalmente autoridad a la Iglesia Católica Apostólica Romana para que sean ellos los que marquen la senda de la doctrina de la fe al cristianismo mundial, como ha sucedido lamentablemente hasta el día de hoy. Por cierto, el cuestionamiento del sacerdote alemán Martín Lutero con sus 95 tesis el 31 de octubre del año 1517 dio inicio al movimiento protestante mundial y pudo ser la ocasión para que la sociedad pudiera entender cuál es el camino verdadero para llegar a Dios. Pero como más de una vez lo hemos dicho, lo poco que se logró con esto fue terminar definitivamente con el comercio inmoral de la Iglesia romana con la venta de las indulgencias a fin de apartar los ídolos de los lugares de la adoración. Fueron todos los cambios realizados por Martín Lutero en beneficio de establecer un grupo religioso que quisiera observar los principios establecidos por la Sagrada Escritura. Y así nació el cristianismo protestante, que luego se extendería rápidamente por Europa y luego hasta llegar al fin del mundo. No podemos negar que existen diferencias sustanciales entre la Iglesia Católica y el mundo protestante. Sin embargo, estas diferencias no les acercarían más a unos que a otros a la Sagrada Escritura. Y esto nosotros como hijos de Dios debemos tenerlo absolutamente claro. Pues por un lado, los primeros han impuesto en su doctrina que ellos son los únicos que tienen autoridad para entender y enseñar la palabra de Dios, entre tanto el gran grito con que nació el protestantismo, que fue la Biblia, solo la Biblia, pero como podemos nosotros darnos cuenta hoy que lamentablemente no es así. Pues ambas teologías no concuerdan de ninguna manera con lo que nos enseña la Sagrada Escritura sobre el sistema de oración establecido por Dios en el monte Sinaí, y que más tarde se conocería, ¿no es cierto?, en el Nuevo Testamento tras la enseñanza del apóstol Pablo a la iglesia del mundo gentil. Esto es fácil de comprobar cuando las Sagradas Escrituras hablan de una forma de oración establecida a perpetuidad, con un reglamento de culto que tiene que ver con ciertas citaciones anuales, mensuales, semanales y diarias. El cristianismo protestante coincide, lamentablemente, en forma absoluta con la adoración impuesta por la Iglesia Católica Romana y sus congregaciones. Vale decir, cuando la Biblia habla de la santificación de la Pascua, como lo dijimos en algún estudio atrás, el catolicismo romano instituyó la Semana Santa, y la Iglesia protestante, o Iglesia evangélica, como usted quiera llamarla, hablan de Semana Santa, con el tiempo y la forma impuesta desde los días de Constantino. Cuando comenzamos a leer los escritos del apóstol Lucas, es necesario que Lucas es notorio que Lucas en su relato apoyado en el calendario bíblico, Juan Bautista nació en el mes de Aviv, el primero de los meses del año, cuando se conmemora la Pascua y los ácimos. Entonces, Jesús debía nacer 6 meses más tarde, después de su pariente Juan el Bautista. Durante la gobernación del emperador romano César Augusto, el año 27 antes de la era cristiana. Y al tiempo final del reinado de Herodes el Grande sobre Judea, como lo podemos leer en el capítulo 2 de Mateo, versículo 1 al 13, y en el capítulo 22 y 20. Lucas también lo explica en su primer capítulo. Tras esta información, Jesús nació en el 7º mes, como Lucas lo relata, es decir, Jesús nació 6 meses más tarde, seguramente
en el tiempo de la fiesta solemne del séptimo mes bíblico. En Occidente, la Iglesia Católica Apostólica Romana fija el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo el 25 de diciembre, en los días cuando el Imperio Romano celebraba las Saturnalias, una fiesta pagana dedicada a su dios Saturno, durante la época de los romanos, y que se celebraba con sacrificios a su dios, con intercambio de regalos entre ellos y grandes bacanales de pecado. Para esa cultura, el 25 de diciembre se celebraba el nacimiento de Mitra, el dios iraní de la justicia. El imperio y la iglesia, con el fin de ganar más adeptos a la religión imperial, decidió fijar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo también para el día 25 de diciembre, como lo acepta absolutamente el mundo cristiano protestante. Por cierto, cuando hacemos una crítica de estos hechos, no estamos aludiendo ni culpando al pueblo creyente, pues ellos simplemente respetan a sus obispos, a sus pastores, a sus enseñadores, que son los que tienen la responsabilidad sobre estos errores. Y ellos serán los que tendrán que dar cuenta delante de Dios, según la Sagrada Escritura, en el libro de Ezequiel, en el capítulo 3, los versos 17 al 19, que dicen de la siguiente manera: cuando Dios levanta al profeta Ezequiel para que comunicara su pensamiento, y dice: Hijo del hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel, lo mismo que acontece ahora con obispos, con sacerdotes, con pastores, con predicadores. Hijo del hombre, yo te he puesto por atalaya sobre la casa de Israel. Oirás tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío, de cierto morirá, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, mas su sangre demandaré de tus manos. Y si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su maldad, él morirá por su maldad y tú habrás librado tu alma. Sin embargo, el apóstol Pablo, llamado por Dios principalmente para llevar la palabra al mundo gentil, es quien ha sufrido la mayor adulteración en sus escritos para establecer finalmente que los cambios sobrevendrían en la adoración tras la muerte de Cristo. Ahora quedarían en manos de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Usan todos los términos, la Iglesia Católica particularmente, y de ahí se desprende la doctrina del mundo protestante. De ahí se desprende la idea, ¿no es cierto?, de que Pablo era verdaderamente un hombre que era prácticamente un siervo de ellos. Por eso que hoy queremos cerrar esta temática estableciendo algunos puntos claros, particularmente en los escritos paulinos. La carta del apóstol Pablo a los hebreos es un texto importante para entender los cambios de la doctrina de la nación, que para él apuntan a dos frentes que se deben cubrir con la verdad revelada, con justicia y con claridad. Y como es de imaginar, la dificultad más grande provenía del mundo judío. Miremos, por ejemplo, en la carta de los Gálatas. Y aquí yo quiero que, por favor, usted apunten algunas citas que son importantes para nosotros. Lo primero que debemos comprender es que en el desarrollo de la Sagrada Escritura se han usado diferentes géneros literarios en su revelación, particularmente en el Nuevo Testamento, donde se distingue por el uso del género literario epistolar. Pues de los 27 libros que los componen, 21 de ellos son epístolas, vale decir, cartas que surgieron generadas por determinadas situaciones históricas, circunstanciales, y esto es lo primero que debemos atender como una forma ordenada de estudiar la Sagrada Escritura para llegar a la verdad. La Epístola de los Gálatas es una carta escrita por Pablo de Tarso a los cristianos que habitaban en la provincia de Galacia, en Asia Menor, donde estaban las ciudades de Iconio, Listra, Derbe y Antioquía de Pisidia. La carta a los Gálatas se escribió entre los años 50 y 56 aproximadamente. Se sabe que se escribió luego de 2 visitas a esas provincias y que conforme al libro de los Hechos, Pablo y Bernabé visitaron la zona,
en los años 47 y 48, por primera vez. Y luego volvió Pablo con Silas, cuando volvían de la reunión del Concilio de Jerusalén en el año 49 después de Cristo. Puede que Pablo la escribiera desde Corinto en su estadía allí de casi 2 años, entre los años 50 y 52. Otros ubican una fecha más tardía, alrededor del 56 después de Cristo. Eso es lo de menos. Lo importante es ahora el contenido de esta carta. Concretamente, la raíz del problema que podemos ubicar en este capítulo segundo de la carta, donde comienza Pablo comentando algunas situaciones que se dieron cuando él y Tito, un joven griego convertido a la predicación del apóstol, estuvieron en Jerusalén en el Congreso de la iglesia primitiva. Luego, leamos entonces en el capítulo 2 de Gálatas. Aquí Pablo está relatando en su carta, una situación que se dio en Antioquía de Pisidia, donde explica que compartían los hermanos gentiles de la comunidad, también los apóstoles Pedro, Pablo y Bernabé. Ahí continúa el relato diciendo que de pronto se suman al grupo unos judíos convertidos que venían de Jerusalén, de parte del apóstol Jacobo, que junto al apóstol Juan y al mismo Pedro dirigían la comunidad desde Jerusalén. Entonces, algunos hermanos judíos del grupo que compartían amigablemente con los gentiles se apartaron de ellos a la llegada de los enviados de Jacobo. Entonces vendrá el siguiente encuentro, donde Pablo tiene la oportunidad de dejar las cosas en su lugar, como se relata en los versículos 11 al 14 del mismo capítulo, cuando el apóstol escribe: Empero viniendo Pedro a Antioquía, escribe el apóstol Pablo, lo resistí en su cara, porque era de condenar. El versículo 12 dice: porque antes que viniesen unos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Aquí hay una situación histórica que nosotros debemos conocer, ¿no es cierto? Muchos judíos se convirtieron a la iglesia primitiva, pero particularmente los judíos que se convirtieron a la iglesia de Jerusalén tenían una particularidad, que siempre se negaron a aceptar a los gentiles incircuncisos. Para ellos todos tenían que circuncidarse. Entonces, como el grupo que está en comunión ese día, ¿no es cierto?, donde está Pablo, Pedro y Bernabé, me parece, se apartaron de los gentiles para que los que venían de Jerusalén no los criticaran. Entonces dice Pablo aquí: mas cuando vi que no andaban derechamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judíos, ¿por qué contrarías a los gentiles judaizar? Ahora bien, ¿qué significa el término judaizar? Ese es otro punto. Y no sé, el término judaizar no significa guardar la fiesta que guardaba el pueblo de Israel. Judaizar significa simplemente hacerse de la circuncisión. Ese es el punto. Y eso es lo que se está tergiversando en la Iglesia Católica y en el mundo evangélico en general, porque estas cosas no están claramente explicadas, y esto es lo que nosotros tratamos de que la gente lo comprenda. Aquí hay un error que nació de la Iglesia Católica Apostólica Romana y su verbo rea, con gente de más educación, ¿no es cierto?, a las personas más simples, simplemente digentes, ¿no es cierto?, lo envolvió en su forma de interpretar esta situación histórica en la Sagrada Escritura, pero ustedes tienen que creer en lo que dice la Biblia y no las interpretaciones de la Biblia. Y aquí yo les voy a mostrar algunas cosas que son importantes y que ustedes las conozcan. Los creyentes judíos que se unieron a la iglesia primitiva, cuando ya el templo dejó de existir, les costó mucho, ya lo habíamos hablado, ¿no es cierto?, entender y aceptar que el rito de la circuncisión en la carne ya no tenía ninguna validez en el nuevo pacto. Sin embargo, los judíos de Jerusalén siguieron guardando distancia con los grupos conversos gentiles que siguieron convirtiéndose a la iglesia en la medida que la predicación de Pablo y su comitiva seguía sumando para la obra de Dios. Naturalmente, tal como se dice en una de las cartas del mismo apóstol Pablo, para ellos la circuncisión de la iglesia gentil tenía que ver con el bautismo, ¿no es cierto?, con la erradicación de los pecados de la carne a través, ¿no es cierto?,
de la ceremonia del bautismo. Entonces, esto es lo que hacía Pablo. Y esto es lo que molestaba a los judíos, que aún siendo parte de la iglesia primitiva, ¿no es cierto?, particularmente los de Jerusalén, no aceptaban al gentil incircunciso. Bueno, la dificultad en la entrega de la verdad no fue obra de algunos judíos. Ellos simplemente fueron instrumentos de Satanás y siempre fueron instrumentos de Satanás y siempre van a existir. Hoy existen. De pronto no nos damos cuenta de su presencia, pero Satanás obra en las personas que verdaderamente tienen la costumbre de ser cristianos y no tienen una verdadera conversión a través del estudio de la palabra. Usted puede probar esto leyendo la Biblia Reina Valera, y esto es lo que a mí me interesa que anote, que lo tenga presente. La Reina Valera 1960. De ahí en adelante, la Biblia Reina Valera, en el capítulo 4 del libro de los Gálatas, en los versos 10 y 11, dice lo siguiente. Dice, Pablo aquí reprendiendo a la gente de la iglesia de Galacia, porque no era solamente Gálatas, sino que eran varias iglesias. Las 6 iglesias habían caído en este mismo error en el que estaba cayendo Pedro y Bernabé. Y le dicen, guardáis los días, guardáis los meses y guardáis los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano. Estas palabras, la Reina Valera en 1960 las pone en la boca de Pablo, con el sentido de que le da el catolicismo y el mundo evangélico a sus seguidores. A esta lectura es claro que Pablo allí está reprendiendo a los gálatas por estar guardando las fiestas judías. No se puede entender de otra manera. Pero sigamos leyendo. Pablo pensaba que todos sus esfuerzos habían sido en vano. Pero ahora, lea usted la misma cita en la Biblia, pero en esta ocasión, la Reina Valera, o sea, el mismo origen, pero de la edición 1909 y todas las anteriores hasta llegar al año 1856. Y vea como dice la misma cita. Yo se los voy a leer aquí, pero ustedes pueden darse el tiempo de investigar eso para saber dónde está la mentira. Porque aquí Pablo dice, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que no haya trabajado en vano en vosotros. Un insignificante monosílabo, al parecer, cambia absolutamente todo el sentido a la declaración del apóstol Pablo. Observáis, dice, los sábados y las nuevas lunas y las solemnidades y los años, temo de vosotros que no he trabajado en vano entre vosotros. Es claro que esta declaración es un reconocimiento positivo a una acción de la comunidad, pero ¿cómo entendemos que una empresa editora, la Sociedad Bíblica Unida, se preste para este tipo de acciones? Simplemente porque para ellos la Sagrada Escritura es un comercio, ¿no es cierto? Es una manera de ganar dinero. Sinceramente, esto no debiera parecernos extraño o increíble. ¿No profetizó un día Daniel, en el capítulo 7 de su libro, en el verso 25, dice, sobre una potestad satánica que se levantaría y que hablaría palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo no reconocería a la autoridad de Dios? Dice, a los santos del Altísimo quebrantaría, a las personas que hablan la verdad los perseguiría, dice, y pensaría en cambiar los tiempos y la ley. Entonces, esa potestad está obrando desde Daniel en adelante en el mundo entero. Esta es la misma potestad que estaba en esto y seguirá apareciendo. Que no nos quepan dudas. Lea usted en su propia Biblia, además, el capítulo 22, 14 del libro de Apocalipsis, y luego compare la Reina Valera 1909. La primera Biblia, ¿no es cierto?, que nombramos, ¿no es cierto?, dice, la 1960, dice, bienaventurados los que lavan sus vestidos. Y la Reina Valera 1909 dice, bienaventurados los que guardan sus mandamientos. ¿Cuál es el propósito? El propósito es guardar los mandamientos. Porque ¿quién puede entender, por ejemplo, que lavar sus vestidos se signifique, no sé, guardar los mandamientos? Nadie. Menos una persona que está recién comenzando. Pero estas cosas pasan definitivamente. Y esto debe hacernos entender
que hay una potestad maligna obrando en estas cosas para crear, ¿no es cierto?, el error en la mente de las personas. Y la obligación nuestra como iglesia es advertir esta cosa y que ustedes la puedan probar. Y cuando ustedes muestren que nosotros estamos equivocados, vamos a ser personas felices, no vamos a ser enemigos, no vamos a estar molestos, le vamos a agradecer que nos ilumine la verdad, porque los hijos de Dios deben obedecer a la verdad de Dios. Es decir, el apóstol Pablo explica muy bien que todos aquellos mandamientos que fueron ordenados en el Antiguo Testamento, donde figura, símbolos, tipo, eran una sombra de algo más perfecto, considerando por el escritor como un bien venidero. Esto lo puede leer en el libro de Colosenses, en el capítulo 3, donde el plan de Dios, encerrado en el reglamento de culto, era un boceto de lo que había de venir, considerando lo que dice el apóstol, obviamente revelado por Dios, como la podremos verificar en la siguiente escritura. La Pascua. Todos sabemos que la Pascua nació en Egipto cuando fue sacrificada para la liberación del pueblo esclavizado. Todos sabemos que el Cordero de la Pascua representaba la muerte del Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, en la Pascua que representaba a nuestro Señor Jesucristo, está establecida para la liberación de la iglesia gentil que estaba cautiva de Satanás en el mundo. Éxodo capítulo 12, verso 14 y 1 Corintios 11, 26 y 27 le van a ayudar a ustedes a entender lo que verdaderamente quieren decir esta cita. Hacemos que la fiesta de los panes sin levadura figura de la sociedad gentil, luego de su arrepentimiento, conversión y bautismo sin la levadura del pecado. Léalo en Éxodo capítulo 12, verso 17, Levítico 23, 5 y 14. Pentecostés en el Sinaí, representando la manifestación del Espíritu Santo sobre la iglesia primitiva en el aposento alto, Levítico 23, 15 al 21, Hechos capítulo 2. Y finalmente, ustedes, cuando leen de esta manera la Biblia, se dan cuenta que las fiestas que celebraba el pueblo de Israel por orden de Dios, ¿no es cierto?, se remitieron a la iglesia primitiva por la predicación del apóstol Pablo, ¿no es cierto?, que las tuvieron que hacer, naturalmente estamos hablando de Pablo, en la era del nuevo pacto. Y esto significa, ¿no es cierto?, que las mismas fiestas, que cuando usted las lee, perdón, cuando usted las lee en Levítico capítulo 23, se da cuenta que tienen el carácter de estatuto perpetuo. Entonces, ¿cómo podemos equivocarnos? La perpetuidad significa en todo el tiempo de vida de nosotros los humanos. Y eso es lo que estamos tratando de hacer comprender. La fiesta de las trompetas, por ejemplo, que nos avisa del comienzo del tiempo del fin, el tiempo de la expiación y de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Léalo en Levíticos 23, 24 al 25. 1 Corintios 15, 52. Yo estoy tratando de que se entienda de que las fiestas que se ordenaron en el Antiguo Pacto, la iglesia primitiva las está cumpliendo con la cita del Nuevo Testamento. La fiesta de la cabaña representa el milenio y el establecimiento del reino de Dios en la tierra. Levíticos capítulo 23, versos 34 y al 43 y Zacarías 22, 10. El octavo día representa el juicio final. Levíticos capítulo 33, Apocalipsis 6, 12 al 17. El sábado significa la eternidad. Levíticos capítulo 23, verso 1 y Apocalipsis capítulo 4, verso 1 a 12, que aconseja lo siguiente. Dice, temamos pues que quedando aún la promesa de entrar en su reposo, parezca a alguno de nosotros haberse apartado, porque también a nosotros se nos ha angelizado como a ellos, mas a ellos no les aprovechó el oír la palabra, a los que la dieron porque no mezclaron fe. Empero entramos en el reposo los que hemos creído, de la manera que dijo, como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aún acabadas las obras desde el principio del mundo, porque aún en cierta parte, porque aún en un cierto lugar dice así, del séptimo día, y reposó Dios de toda su obra en el séptimo día. Y otra vez dijo, no entrarán aquellos que se olvidaron el séptimo día, obviamente, no entrarán en mi reposo. Así pues,
que resta que han de entrar algunos en él, y aquellos a quienes primero fue comunicado no entraron por causa de desobediencia. Determina otra vez en cierto día diciendo por David: hoy, después de tanto tiempo, como está dicho, si no oyeres mi voz, no endurezcáis, si oyeres mi voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado, perdón, el reposo a vuestros corazones, a vuestro pueblo, no hablaría después de otro día de reposo. Por tanto, y aquí esto es lo más interesante, por tanto, queda aún un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, de entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, ¿no es cierto? Y la grandeza de este reposo, naturalmente, es, ¿no es cierto?, llegar al día final, ¿no es cierto?, a la vida eterna, a la vera de Dios, tras haber escuchado su palabra atentamente, escudriñado con diligencia y obedecido en cuanto podamos a la voluntad de Dios. El Dios de paz sea con cada uno de ustedes. Bien, estimados televidentes, sin duda ha sido un viaje largo el que se han hecho a todos estos programas. Hemos llegado, por supuesto, al nuevo pacto, a cómo Dios a través del tiempo fue validando sus principios, porque la Biblia, queridos hermanos y televidentes, es una sola. No parte con esa división que hizo el mundo, que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Uno tiene que verla en su integridad total. Todo lo que nos expuso nuestro pastor nos deja absolutamente claro la vigencia y los mandamientos de Dios, principalmente cómo en realidad se han targiversado la palabra de Dios, iluminada también por nuestro Dios, para que fuera el elemento guía en nuestros días. En fin, hay tanto que poder rescatar. Yo sé que usted, como nosotros, rescatamos lo que a nosotros verdaderamente nos sirve para el provecho en el espíritu y el provecho también en el conocimiento. Que la paz de Dios bendiga a nuestro pastor. Antes de poder concluir, vamos a invitarlo para que también pueda despedirse de todo lo que nos escucharon. Pastor, que Dios lo bendiga. Amén. Bien, estimados televidentes, espero en Dios, ¿no es cierto?, tener, digamos, algún comentario de ustedes. Sé que el mundo cristiano en general ha sido mal enseñado de la palabra de Dios.
Y obviamente, tal como lo dije en la conversación, ¿no es cierto? No es culpa de la gente de estar equivocada, es culpa de sus dirigentes. Por eso estamos atentos a sus comentarios. Que Dios pueda inspirar sus corazones, ¿no es cierto? Pueda inspirar su alma. Gracias a Dios, este programa tiene una gran audiencia. Bendito sea Dios por estas cosas. Pero es importante que nos comuniquemos, es importante de que ustedes nos digan en qué parte podemos estar equivocados, nos hemos dedicado nuestra vida al estudio de la palabra de Dios, porque Él nos ha dado el tiempo y creemos que esta es la verdad. Y si no fuera esta la verdad, estamos dispuestos a obedecer siempre la verdad de Dios, ¿no? Y no nos cabe ninguna vergüenza, estimados hermanos, porque para nosotros en esto estamos. Lo que hablamos es lo que hemos entendido, lo que estudiamos cada día y lo comprobamos en la Sagrada Escritura, ¿no es cierto? Pero aún así estamos dispuestos, ¿no es cierto?, a obedecer siempre a la Sagrada Escritura, aunque no lo entendamos ahora, lo podamos entender después. El Dios de paz lo bendiga, es mi mayor deseo. Amén. Bueno, www.idnp.cl es nuestra página web. Como lo dijimos al comienzo, hay nuevos estudios que están bastante interesantes para que usted los pueda leer. iglesiasiglo21@gmail.com es el correo. Y nos puede encontrar en realidad desde las 11 de la mañana, tanto en la región metropolitana en Yungay 036, El Amén. Monte, y aquí en Balmaceda 17, San Rosendo, todos los días sábados, para que podamos hablar de la palabra de Dios. O puede comunicarse, entre a la página web y ahí están los números telefónicos, ahí están las direcciones. Bueno, está a disposición suya. Nuestra disposición siempre va a estar para poder conversar y hablar de la palabra de Dios. Que el Dios de paz les bendiga, tengan una hermosa semana y nos volvemos a juntar en una próxima oportunidad, si Dios lo quiere, en otro programa dedicado también al estudio de la palabra de Dios. Que el Señor de paz les bendiga y puedan estar todos bien en familia. Amén. Si le ha interesado lo que hemos expuesto, le invitamos a escribirnos al correo electrónico iglesiasiglo21@gmail.com y a sintonizarnos en esta emisora la próxima semana en el mismo horario.